Empezamos con la anatomía del hueso coxal. Entonces, sí están todos ahí, ¿no es cierto? Sí, doctor, buenas tardes. Sí Sí, se ve doctor, lo también. escuchamos. Ya, entonces se compone de 3 porciones que se van a soldar, ¿no? Tenemos el ilion, que es lo que forma la cadera, bájalo un poco. El isquion, que es donde la persona se sienta, ¿no? Ahí se apoya. Y el pubis, la parte delantera, ¿no? Entonces son 2 huesos coxales que se juntan con el hueso sacro. No. Entonces el ilíaco, pues, o coxal, es un hueso cuadrilátero, pero es cuadrilátero y tiene 2 caras, ¿no? Una externa, una interna, 4 bordes y 4 ángulos, que son lo súpero externo, antero externo, antero interno, la flechita. Ahí está. Póstero externo y póstero interno. Y póstero interno. Ya, entonces en la cara anterior tenemos del ilion, tenemos la fosa ilíaca, ¿no? Tenemos la línea arqueada o línea arcuata. Hacia adelante tenemos la región púbica, que está en azul, el agujero obturatriz, que tiene un canal, que se llama el canal subpúbico, ¿no? Y tiene una faceta para la articulación con el sacro, ¿no? Aquí está la otra faceta, que es la que se va a articular con el otro pubis. En la cara posterior vamos a distinguir 3 líneas, que son las líneas glúteas, ¿no? Entonces, acá tenemos la parte anterior, la parte posterior. En la parte posterior tenemos la espina ilíaca postero superior y postero inferior, y la escotadura ciática mayor y una escotadura ciática menor, con una espina ciática. Y acá tenemos el isquio. Entonces, el agujero obturador y acá la cavidad cotiloidea, que va a alojar a la cabeza femoral en una articulación que tiene mucho movimiento. El pubis, ¿no? Entonces, esta rama será la rama isquiopúbica, por ejemplo, ¿no? La rama iliopubiana y ilioisquiática. Sí. La pelvis ósea ya es en su conjunto, entonces está formado por las 2 huesos coxales, el sacro y la unión hacia adelante de la sínfisis púbica, ¿no? Sínfisis púbica. Entonces, esta estructura pues sufre modificaciones en el ser humano a la hora que el ser humano adopta la posición de pie. Sí. Hacia atrás tenemos el sacro, ¿no? El sacro, que tiene sus agujeros sacros anteriores, está formado por 5 vértebras, tiene la forma de una pirámide cuadrangular, tiene 4 caras, una base y un vértice. Y abajito tenemos el coxis, que está formado por 4 vértebras coxígeas, y hay 2 caras, 2 bordes laterales, una base y un vértice. Las articulaciones, pues tenemos la articulación sínfisis púbica, que está hacia adelante, ¿no? Y la articulación sacroiliaca. Esa articulación sacroiliaca, son articulaciones poco móviles, casi inmóviles, pero
en el embarazo pueden sufrir algún tipo de movimiento de deslizamiento, ¿no? Entonces, y ahí encontramos lo que se llama la cavidad pelviana. Entonces, esta es la articulación de la sínfisis púbica, ¿no? Donde están los ligamentos, ligamento púbico superior y púbico inferior. Acá hacia adelante tenemos hacia adelante tenemos este ligamento longitudinal anterior, ligamento iliolumbar. Entonces, todas las estructuras van a estar unidas por ligamentos, En la vista posterior tenemos las espinas del sacro, los agujeros sacros posteriores, donde acá llega la cola de caballo, que se llama, ¿no? Y acá abajo existe una hendidura, eso se vería en la cara inferior. Tenemos la hendidura esa del sacro, se llama el hiato sacro. Por el hiato sacro que está aquí abajo, es donde se inyecta la anestesia caudal, que se llama, ¿no? Esa anestesia caudal va a un espacio, se pone una cantidad de anestésico local, y eso da una anestesia en silla de montar. Es la anestesia que se da para el trabajo de parto, por ejemplo, o para suturar las heridas en el periné. Entonces acá tenemos el estrecho superior de la pelvis, ¿no? Entonces la pelvis verdadera empieza del estrecho superior hacia abajo, donde se alojan las vísceras, llámese vejiga, recto, útero. Entonces ese estrecho superior tiene unos diámetros, ¿no? Esos diámetros tienen importancia, pues, al momento del parto, ¿no? Entonces hay un diámetro anteroposterior, ¿no? Hay un diámetro transverso que mide 13 centímetros, 13.5, un diámetro oblicuo. Entonces la cabeza fetal se acomoda al diámetro mayor. Generalmente, pues, teniendo las condiciones de una pelvis ginecoide, el diámetro mayor, entonces, acá se ve el oblicuo, entonces, una vez que entra la cabeza, o a veces es el anteroposterior, entra la cabeza y se acomoda a ese estrecho. Y luego viene el diámetro, en el feto viene los hombros, entonces, que también da otra longitud. Entonces el bebé, conforme desciende, se va acomodando a los diámetros mayores, ¿no? En el estrecho inferior, que está formado, ¿no?, por el borde anterior del hueso coxal, por los ligamentos sacrociáticos, borde inferior del hueso coxal, ¿no? Es estar por estar leyendo. Entonces, acá este estrecho inferior tiene un diámetro anteroposterior mayor, de tal manera que cuando el feto, el bebé sale, generalmente sale mirando hacia la cama, con la cara mirando hacia la cama. El conducto del parto tiene doble sentido, o sea, tiene un ángulo, una angulación, ¿ya? Entonces, esa es generalmente la posición. Cuando los diámetros no coinciden o la pelvis es de diferente tamaño, entonces se habla de una distosia, que ya de repente el bebé viene de posición de pie, viene de nalgas, ¿no? A veces viene y a veces en alteraciones de la pelvis hay asimetrías, entonces el bebé no puede bajar, ¿no? Todo eso, ese estudio se hace durante el embarazo. Entonces, en el estrecho inferior,
llega hasta 11.5 y el transverso 11. O sea, el diámetro mayor es ese. Esa es la aplicación. Ahora, distinguimos pues entre la pelvis femenina y la pelvis masculina, solo que la pelvis femenina es más fina, el orificio es más grande, el estrecho superior, el sacro es más cóncavo, el ángulo subpúbico, porque el bebé tiene que baja y luego se angula, es más amplio que en el hombre, en una pelvis masculina, que el ángulo es más estrecho. Y igual no tiene la forma redondeada, sino forma acorazonada, ¿no? Entonces, conforme hay un artículo que se refiere y dice las secuelas de la evolución. En las secuelas de la evolución quiere decir que la pelvis, al adoptar la posición para estar de pie, entonces hay un ángulo que hace en el canal del parto. En cambio, los cuadrúpedos, llámese los primates, tienen un canal del parto recto, si se quiere más ancho. Y el crío, el bebé, el crío nace mirando generalmente hacia arriba, de tal manera que, eso está en el artículo, ¿no? De tal manera que la madre lo puede atender directamente a su cara del bebé. En cambio, en la mamá, el bebé nace mirando hacia abajo y eso hace que necesite asistencia de otra persona, generalmente, ¿no? Aunque en ambientes rurales, generalmente hay alguien que atiende pues a la señora que está dando a luz. Ahora el agujero obturador no le veo importancia porque no está pues en el canal del parto. Lo que sí hay es un ángulo, el ginecólogo cuando va, el obstetra, cuando va a examinar a la paciente, examina vía vaginal y hay una distancia hacia el promontorio. Entonces él evalúa la distancia y ya tiene, el obstetra ya tiene medidos sus dedos de la mano, sobre todo el dedo índice, y sabe cuándo el parto va a ir bien o cuándo no va a ir bien en cuanto a la distancia del examen vaginal tocando el promontorio, y de ahí se desliza hacia abajo para ver si el sacro está cóncavo. Y pone los puños en el periné, y la distancia entre puño, en los dos límites del puño le indica la distancia biisquiática. O sea, es todo un sistema que ya se ve en la especialidad. Bueno, luego vemos la anatomía del fémur, ¿no? A ver, espérense, la lista es la que no la tengo este rato. Bueno. Y hacia las rodillas medio que convergen las dos rodillas, y las rodillas, las rótulas, las rodillas, siguen la dirección de la columna vertebral para la posición de pie, ¿no? Entonces ahí adicionalmente le vamos a mandar, todavía no le hemos mandado, un artículo sobre cuáles son las diferencias óseas entre el bípedo y el cuadrúpedo. Eso conlleva una evolución de muchos años y se ve hueso por hueso. Pelvis, fémur, miembros inferiores, pies, columna, cráneo. El agujero está más hacia en el centro, en el hombre, y en los primates el agujero va hacia atrás. Forma de la columna vertebral, todo eso. Entonces de ahí le vamos a hacer algunas preguntas para que respondan, para tener alguna evaluación. Entonces, bueno, en el fémur tiene pues su cuerpo, su extremo superior y su extremo inferior, que las dos epífisis. Entonces, en la cabeza femoral vemos la fovea capitis, ¿no? El cuello del fémur, las dos eminencias, o sea, el trocánter mayor y trocánter menor. Esto sirve para la inserción de los músculos que van hacia la cadera, o sea, esos músculos se llaman pelvitrocanterios, para mantener fijo fuera de los ligamentos
la cabeza femoral. Luego tenemos la línea pectínea, la tuberosidad glútea, que es donde se va a insertar el músculo, los músculos glúteos. Y hacia abajo, el epicóndilo medial es más desarrollado que el epicóndilo lateral. Esta es una articulación condilia, ¿no? Y acá tenemos el epicóndilo medial, como les dije, es más, y una fosa intercondilar. Entonces acá en la cabeza está revestida de cartílago, el cuello femoral, acá tienen líneas de fuerza, acá predominan las fuerzas de compresión, acá las fuerzas de distracción, o sea, de separación, ¿no? Y esto va cambiando de acuerdo a la vida, al tipo de vida que tenga el paciente, al peso que tenga. Las dos eminencias, ¿no? Acá se ve la inserción de los músculos, del obturador externo y del psoas ilíaco, ¿no? Psoas ilíaco. Esta es una vista, entonces, anterior, esta es una vista posterior, es una vista lateral, o sea, interna. Entonces, en el extremo inferior ya vimos que estaba el cóndilo interno, la fosa intercondilia y el cóndilo externo. Y en la cara anterior se ve la tróclea o polea femoral. La articulación coxofemoral, pues, está reforzada también. Entonces es en artrosis y da todo tipo de movimientos. Está la cavidad cotiloidea del coxal con la cabeza del fémur. Y los medios de unión son los ligamentos de refuerzo también que hay. Entonces es una articulación tipo diartrósica e inartrósica. Las superficies articulares, ¿no? Las superficies articulares, tenemos la ceja cotiloidea, la porción no articular, la escotadura y una escotadura isquiopubiana. Entonces, el borde se denomina el labrum, y esta es la cavidad acetabular. Ahí en el libro Testit menciona pues que uno cuando está haciendo la disección quiere sacar la cabeza femoral de la articulación. Entonces secciona los músculos, secciona los ligamentos, secciona la cápsula y no sale la cabeza femoral. Entonces, ¿qué maniobra? Ahí está en el libro. ¿Qué maniobra se hace para que la cabeza femoral se salga de su sitio? Una vez que uno ha cortado todo, ligamentos, músculos, cápsula, y la cabeza no sale. A ver, el alumno Anderson, que es el que me acuerdo, si está por ahí, ya llegó. Bueno, mencionan que hay que hacer un orificio en la cavidad cotiloidea, hacerle un hueco, y porque está metido por función de vacío. Apenas se hace un hueco, se suelta la cabeza de fémur, cae como plop, se hace externa. Eso está en el libro de Testud, de uno de los tomos, en el tomo correspondiente. Entonces, los ligamentos de unión, pues, tenemos el ligamento de Bertin, que es el ilio femoral, el ligamento ilio pletrocanterio y el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Entonces, está bien reforzada la cabeza femoral, bien fija, y también, pues, en las fracturas, pues, generalmente se fractura a nivel del cuello femoral, de la cabeza del fémur, y se necrosa la cabeza femoral, ¿no? Entonces, esas son, generalmente, pues, se da en mujeres posmenopáusicas que sufren alguna caída, a veces en casa se caen en la tina, en la escalera, y sufren este tipo de lesiones por la falta de estrógenos, ¿no? Entonces,
Siempre, es un problema frecuente y también en varones, y eso lo postra, a la persona la postra, y ya no puede caminar, pues, ya no puede caminar. Entonces, es un problema frecuente. El ligamento redondo también tiene su arteria ahí que sujeta, pero en general, pues, la irrigación de la cabeza femoral, bueno, entra por el cuello anatómico, ¿no? Ahí tenemos el recto anterior del muslo, la cápsula articular abierta, el ligamento redondo, ¿no? Acá está, es una vista. Si se ve el recto anterior, es una vista anterior. La irrigación arterial. Tenemos que son ramas de la arteria femoral. La arteria femoral da una arteria que se llama la femoral profunda. Y la arteria femoral profunda da dos ramas circunflejas que rodean la cabeza femoral prácticamente. Entonces, la arteria circunfleja inclusive da ramas ascendente, transversa y descendente, ¿no? Y tenemos acá también la arteria obturatriz que viene por el canal subpubiano y da también una rama que va a irrigar la cabeza femoral. El drenaje venoso. Entonces, repasando, tenemos la vena ilíaca externa, ¿no? Hay una vena, obviamente, ilíaca interna también. Entonces, la vena da unas venas, una rama profunda, y de la profunda salen las circunflejas, femoral medial y femoral posterior, femoral lateral. Entonces, de la arteria femoral, de la vena femoral profunda, de acá viene el drenaje hacia las venas ilíacas, ilíaca externa. La ilíaca interna da ramas para las vísceras intraabdominales, ¿no? Es decir, el drenaje drenaje venoso, y se junta en una sola vena. La inervación, tenemos el plexo lumbar, el plexo lumbosacro, el tronco lumbosacro. Entonces, esto viene de las ramas anteriores de L1, L2, L3, ¿no? Y de ahí se forma, de ahí L4, L3, L4, L5, se forma el tronco lumbosacro, y luego salen por el agujero. Ahora de acá viene S1, S2, S3, que se junta con el tronco lumbosacro y sale por la escotadura ciática mayor. El nervio pudendo vuelve a entrar y se va hacia la región pudenda, a dar inervación de esa región. Entonces, el nervio más grande es el nervio ciático mayor. Fuera de ello, existen ya ramos cutáneos. Entonces, la inervación de miembros inferiores en general viene del plexo lumbar y del plexo sacro. Estos se unen por el tronco lumbosacro, que une a L1, L2, L3, y forman el nervio ciático mayor, que es el nervio más grande del cuerpo. Entonces, los movimientos de la cadera, pues, son separación, abducción, o sea, hacia adentro, hacia el eje, rotación externa, rotación interna. Ahí tenemos la flexión y hacia atrás la extensión. Entonces la flexión da
puede dar, acá está primero en 90 grados, y ya con cierto esfuerzo se hace los 120 grados. Y la extensión tenemos 20 grados. Entonces todos esos movimientos se van desarrollando con las actividades constantes. La abducción es la separación, puede ser hasta 90 grados. Y la aducción es hacia adentro, que acá da 30 grados. La rotación interna y externa. Con el paciente echado de cúbito prono, se evalúa la rotación de la cadera. Vemos que la rotación puede dar 30 grados, de la rotación hacia afuera, y la rotación interna puede dar 60 grados. Entonces, de ahí vamos al estudio de las regiones. La región glútea, ¿no? La región glútea, entonces, el límite superior es la cresta ilíaca, el límite inferior es el surco glúteo, el límite medial es la hendidura interglútea, y el lateral es una vertical desde la espina posterior superior hasta el borde anterior del trocánter mayor. Entonces, ¿qué estructuras se van a ver? Tenemos los tres músculos glúteos: glúteo mayor, glúteo mediano y glúteo menor, que están inervados por el nervio glúteo inferior. Y luego tenemos acá el piramidal, que es el músculo semáforo de la pelvis, porque por debajo del piramidal sale el nervio ciático. Debajo del piramidal hay otros músculos, los géminos, el tendón del obturador, y ahora vamos a ver de acá. Entonces tenemos la región glútea con el surco glúteo hacia la hendidura interglútea y la distribución de los músculos. El glúteo medio, el glúteo mayor, que van hacia la tuberosidad glútea, y por debajo está el glúteo inferior. En el plano, bueno, hay un tejido adiposo muy desarrollado en esa zona, y puede haber bursas sinoviales, ¿no? En los planos subfaciales tenemos los músculos y los vasos y nervios de mayor importancia. Entonces, en el plano profundo tenemos el glúteo menor, que ya está más hacia afuera, ¿ve? El glúteo mayor es más interno, va a la línea media, es grande. Luego viene el glúteo mediano, que está por encima del glúteo menor. Y luego tenemos el glúteo menor. El músculo semáforo de la pelvis, que es el piramidal. Y debajo, los géminos, superior e inferior, todos se van hacia el trocánter, hacia la cara interna. Y el tendón del obturador interno y el cuadrado crural, todos estos músculos se denominan pelvitrocanterios. Esa es una vista mayor, ¿no? Ahí se ve el glúteo medio, fíjense que el glúteo medio es regular, ¿no? El agujero ciático por donde sale el músculo piriforme, que va hacia la fosa piriforme, los gemelos y el tendón del obturador interno, el cuadrado crural. Entonces, la contracción de los músculos glúteo menor y medio durante la bipedestación evita que la pelvis se incline en exceso durante la fase de balanceo en el lado opuesto. Hay que ver que las damas pues tienen la línea intertrocanteria más ancha. Entonces, por eso es que cuando caminan balanceando la pelvis, o sea, ese es típico de las damas.
Entonces, la inervación es el nervio glúteo superior, se refiere al glúteo menor, ¿no? Que es, el glúteo menor es separador del muslo y contrae el muslo también. Es un músculo aplanado, triangular, situado sobre la parte inferior de la cara glútea del ilion y la cara superior de la articulación de la cadera. Entonces ese es el glúteo menor. Entonces mantiene pegada la cabeza femoral a la articulación. El piriforme, donde se origina en el sacro, en el ligamento sacrotuberoso, y se inserta en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Inervación glúteo inferior, o sea, L5, S1, S2. Es la misma inervación del glúteo mayor y glúteo mediano. Rota lateralmente el muslo extendido y separa el muslo flexionado, endereza la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Entonces tenemos ese músculo piramidal que está, fíjense que debajo del piramidal sale el nervio ciático mayor. Bueno, y antiguamente pues se inyectaban las inyecciones que tenían mucho tejido, mucho aceite. Por eso es que siempre se hacía que el inyectable va en el cuadrante súper externo para no darle al nervio ciático mayor. Esa era la recomendación de siempre. Luego tenemos los géminos, que son pelvitrocantéricos. El superior viene de la espina ciática y se inserta en el borde superior del tendón del obturador interno. Y el gémino inferior en la tuberosidad del isquion, viene del isquion, ahí se ve, y se inserta en el borde del tendón inferior del mismo tendón. Son pequeños músculos situados por debajo del piramidal. Ahí está, ahí vemos a los géminos superiores y está inervado por el nervio obturador. El nervio obturador igual, el nervio obturador es de la región obturatriz, pero alcanza a estos músculos. Acá tenemos el gémino superior, el gémino inferior, el tendón del obturador en una vista y el cuadrado, y el nervio ciático que baja. El obturador interno va de la superficie interna del foramen obturador, ¿no? Y se inserta en la superficie medial del trocánter mayor. Acción rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera. Inervación nervio obturador, nervio del obturador interno. El músculo obturador externo viene de la superficie externa de la membrana obturatriz. Esta es una vista anterior, ¿no? Y se inserta en la fosa trocanteria. Inerva el nervio obturador que es L3, L4. Rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera. Y el músculo cuadrado, femoral o crural, ahí está en color verde, dice, viene de la tuberosidad isquiática y viene la porción media de la cresta intertrocanteria en la cara posterior del fémur. Rota lateralmente y estabiliza la articulación de la cadera. Inervación nervio del músculo cuadrado crural. El glúteo mediano. Entonces ahí está en azul, es un músculo grande. Entonces el que mantiene tensa la cadera, ¿no? Viene la cara lateral del ilíaco entre las líneas glúteas anterior y posterior. Su inserción está en el trocánter mayor, ahí está. Ahí se ve su acción es abducción.
Las fibras anteriores hay una rotación interna, las fibras posteriores hay una rotación externa. En la rotación interna también puede haber flexión de la cadera, ¿no? Inervación al nervio glúteo superior L4 y L5. Y ese es el glúteo mayor. El glúteo mayor endereza la columna en la posición de pie. Porque si no hubiera esa acción muscular que endereza la región lumbar, entonces el cuerpo se iría hacia adelante. Es un músculo grande, inervado por el nervio glúteo inferior, ¿no? Y su inserción está en la tuberosidad glútea. Parte superior rugosa del segmento de la región glútea en el ligamento sacroiliaco, en la cresta del sacro y el coxis y en el ligamento sacro-ciático mayor. La inserción inferior es en la línea de bifurcación, la línea áspera del fémur, inervación glúteo inferior, nervio, vascularización, arteria glútea y arteria isquiática. La arteria isquiática también se llama la arteria glútea inferior. Existe pues lo que se llama la ley de Serres, ¿no? Las leyes de Serres están escritas en el tomo 1 de Testite, de los 4 tomos. Y se refiere pues, por ejemplo, hay ley de las simetrías, ley de las compensaciones, y eso tienen que revisar. Por ejemplo, quiere decir si la arteria femoral es hipoplásica, delgadita, la arteria isquiática es gruesa, es compensatoria, ¿no? Si la arteria, bueno, refiriéndonos a las arterias, pues, ¿no? Si la arteria radial es pequeña, la arteria cubital compensa eso. O sea, es la acción compensatoria. Entonces, esas leyes se aplican en toda la anatomía, con excepciones. Toda regla tiene sus excepciones, y estas han sido dadas hace ya más de un siglo, 2 siglos prácticamente. Entonces, la arteria glútea es la arteria más importante, sale de la pelvis, entre el borde superior del piramidal, ahí está señalada, y va a irrigar al glúteo mayor y al mediano. Y se divide en 2 ramas, ¿no? En cambio, la arteria glútea inferior sale junto con el nervio ciático. Entonces, la glútea inferior se llama arteria isquiática también, ¿eh? Y es una vía de alternativa. Aquí va a haber una anastomosis que va a agarrar las circunflejas, va a agarrar la arteria glútea, va a agarrar una rama descendente, genicular, hasta la rodilla. O sea, en caso de que se tape por alguna razón la arteria femoral, o un poquito más arriba la arteria ilíaca externa, en su porción más distal, entonces la sangre va a fluir por la anastomosis en cruz, que se llama la anastomosis cruzada, y va a acabar en la rodilla. O sea, es una alternativa compensatoria en caso de oclusión de la arteria femoral en la parte muy superior. ¿Ves? La arteria isquiática o glútea menor. Entonces sale por debajo, inmediatamente por fuera, desciende la arteria, y en cambio la otra es la arteria pudenda interna. Pero la arteria pudenda interna se va hacia la región pudenda. Penetra, por acá le han puesto, alguien le puso. Sale y vuelve a entrar a la pelvis, esta arteria pudenda interna, igual que el nervio pudendo interno. Y hace un canal ahí que se llama el conducto de Alcock. Acá está la irrigación entonces. Fíjese, la femoral profunda casi es del mismo diámetro que la arteria femoral superficial, ¿no? A veces en problemas arterioscleróticos
Aquí en esta zona hay una estenosis. Entonces el cirujano vascular o cardiovascular o vascular periférico hace lo que se llama una profunda plastía. Agranda la desembocadura de la profunda poniéndole un parche de vena safena. El parche saca un pedazo de vena safena y le pone agrandando la entrada de la arteria femoral profunda. Eso hemos visto en alguna vez que rotamos por cardiovascular. O sea, cirugía general siempre rota por cardiovascular y ahí hemos visto esa profunda plastía, ¿no? Conforme pues pasa el tiempo, a las personas pues vienen los problemas de degeneración de la íntima, entonces hay problemas de isquemia en las extremidades, ¿no? Entonces la arteria femoral profunda va a dar 3 perforantes, ¿ya? Por la primera perforante es la que se va a unir a las circunflejas, que son ramas también de la profunda, y las circunflejas se van a unir a la glútea inferior. Entonces la sangre fluye por la profunda y se va a la genicular. Hay una genicular que llega hasta la rodilla. Entonces esa es la vía alterna. Entonces ustedes hay un montón de bibliografía, ponen anastomosis, cruciate anastomosis. Ahí está bien explicado cómo es esa vía alterna, que es la que les he mencionado así. El sistema venoso, entonces, hay venas superficiales y profundas. Entonces, como venas superficiales tenemos pues la vena, ¿dónde está? Estas son las venas profundas. Entonces tenemos la vena ilíaca común, da la ilíaca, ¿cómo se llama? Ilíaca externa, la vena ilíaca interna, y tanto la vena y la arteria ilíaca interna son las que hacen el drenaje, las venas de todos los órganos que están en la cavidad pélvica mayor. Y de acá sale la vena obturatriz, vena obturatriz. Hay una rama de la vena obturatriz que vamos a ver en la región obturatriz, ¿no? Da varias ramas. O sea, todas estas venas y arterias dan una serie de ramas, ¿no? Y ya yendo a la femoral, igual hay rama profunda de la femoral, y estas son las perforantes. Entonces la anastomosis esa también es arterial y venosa, o sea, saben que las venas siguen en las arterias. Y el drenaje linfático. Entonces, la abundancia de tejido linfático en la ingle quiere decir que ha habido algún problema, ya sea en el pie, en la pierna, y inclusive los ganglios superiores drenan de la región rectal, ¿no? A veces un problema en el recto da adenopatía inguinal profunda. Y luego estos ganglios, que pueden ser superficiales o profundos, siguen a las venas, son como, y están conectados pues por vasos linfáticos, ¿no? Entonces, en una cirugía de disección radical, se sacan los ganglios, ¿no? Para hacer estudio a ver si la enfermedad, en este caso la enfermedad cancerosa, ha llegado ahí. Fíjese que esta es una zona muy profunda, pero los linfáticos entonces se dividen en superficiales y profundos. Ahora los nervios, tenemos nervios superficiales que vienen de nervios lumbares, ciático menor, sacros y los abdómenos genitales, y el fémoro cutáneo que va por la espina ilíaca antero inferior. Estamos viendo acá todavía, la región glútea, los nervios de la región glútea. Tenemos los ramos cutáneo superior, cutáneo medio. Este es nervio glúteo, este es para el músculo.
nervio para el músculo obturador, y acá vienen nervios cutáneos inferiores, ¿no? Y hay un cutáneo femoral que tiene una rama posterior y una rama perineal. Entonces, aquí tenemos el nervio pudendo, ¿no? Y acá ya se ha dividido el ciático en una rama peronea y una rama tibial. Una rama tibial. Entonces, tenemos el nervio glúteo superior, que sale con la arteria glútea y se distribuye en el glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Y el nervio ciático menor o glúteo inferior sale de la pelvis con la arteria isquiática, proporciona numerosas ramas al glúteo mayor, el glúteo inferior, y a la piel que lo cubre, y da una rama al perineo. El nervio ciático mayor sale de la pelvis debajo del piramidal, eso es muy importante. Por la parte inferior de la escotadura ciática mayor, desciende verticalmente y pasa por debajo del glúteo mayor. Cruza sobre la cara posterior de la espina ciática, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado crural. Y el nervio pudendo interno contornea la espina ciática, justo con la arteria pudenda, sale y vuelve a entrar en la pelvis por el conducto de Alcock, que por ahí lo he visto, que lo han mencionado. Entonces, viendo en la cara posterior, el nervio pudendo está por dentro del nervio ciático. Y ambos salen por debajo del músculo piramidal. También tenemos más abajo en L3, L3, L2, L3, L4, el nervio del obturador. Ese nervio obturador, el nervio obturatriz también va a inervar al músculo de la región obturatriz. Ahora tenemos la región inguinocrural, que es pasamos de la región glútea a la región inguinocrural, y como límites tenemos el pliegue de la ingle, por abajo una línea horizontal que pasa por el triángulo de Scarpa, lateralmente dos verticales, una externa de la espina ilíaca anterior superior, una interna de la espina del pubis, profundamente hasta el hueso, borde anterior del hueso coxal. Entonces la forma externa varía en obesos y en delgados, y se ven las eminencias musculares. Acá tenemos entonces, tenemos el conducto, el ligamento inguinal o ligamento de Falopio o ligamento de Poupart, tiene varios, el músculo sartorio, y el músculo aductor. Entonces, esos van a delimitar la región inguinocrural. Por debajo del ligamento pasan estructuras importantes. Tenemos que hay la piel, tejido celular subcutáneo y elementos superficiales. En el tejido celular subcutáneo tenemos una porción externa y una porción interna. Y tenemos linfáticos superficiales, superiores, inferiores y medios, ¿no? Entonces el drenaje linfático es el que drena y todo sigue una vía linfática. Entonces, por ejemplo, si a un individuo en teoría se le inyecta una sustancia con tinta debajo de la piel del pie, en 2-3 días tiene dibujado toda la vía linfática del miembro, ese miembro donde se ha inyectado el tinte. Y eso se usa ahora buscando el ganglio centinela en cirugía de mama, de cáncer de mama.
Entonces, linfáticos aferentes son las que llegan, por ejemplo, el grupo superior viene del ombligo, el grupo interno viene del escroto, del perineo, el grupo inferior viene del miembro inferior. Y linfáticos eferentes que perforan la aponeurosis y van a los ganglios profundos. Las arterias. Bueno, acá está la pelvis, la arteria ilíaca externa, la arteria femoral profunda. Entonces, una vez que pasa el ligamento, la arteria ilíaca externa se llama arteria femoral. Entonces, la ilíaca da las ramas circunfleja profunda y la femoral da la rama circunfleja superficial. Otra rama de la femoral es la epigástrica superficial, otra rama es la pudenda externa. Entonces, esas ramas generalmente pues se presentan en la disección. Y luego cerca ya viene la división de la femoral profunda, y esta rama va a dar las dos circunflejas anterior y posterior. Y va a dar las perforantes. Son 3 perforantes. Esta arteria circunfleja ilíaca superficial, de ahí, todos estos elementos han sido estudiados por los anatomistas, por los cirujanos, ¿no? Acá a Piura vino el doctor Frederick Finset, que es recordado, que es el que, no sé si han visto una maqueta de una mano ahí en la facultad, si han ido alguna vez antes de la pandemia. Él donó esa mano, esa maqueta de esa mano. Él es cirujano plástico, cirujano de mano de la Asociación Americana. Bueno, ya es fallecido, ¿no? Pero el asunto que él, cuando era residente de un traumatólogo famoso, doctor Smith, allá. Él nos contó eso cuando estuvo acá. Y allá, en Inglaterra salió, pues, lo que se llama el colgajo inguinal, en los años 60, más o menos. Entonces, ese colgajo se alzaba con piel y celular para cubrir las heridas, sobre todo de la mano, ¿no? En manos lesionadas quedaban pegadas a la ingle, que se levantaba como una corbata el tejido, basado en la circunfleja superficial, ¿no? Entonces, a él lo enviaron como residente último, creo que era de 4º año, 3er año, lo enviaron de Estados Unidos a Inglaterra para que él vea cómo era esa técnica, porque salía por primera vez en el mundo. Entonces él vio esa técnica allá en Inglaterra, y cuando regresó, él, el jefe, el doctor Smith, le dio su paciente para que él haga una demostración de cómo se elevaba ese colgajo en una paciente que tenía alguna lesión que era tributaria de ese tratamiento. ¿Ven? O sea, cada arteria ha sido estudiada y publicada, y sigue estudiándose arterias, se hacen estudios en látex, etcétera, de irrigaciones, de nuevas conexiones, y siempre eso nunca acaba, nunca acaba. Las venas superficiales tenemos que es un sistema de venas que van a desembocar en la vena safena o en la vena ya femoral. Entonces tenemos la vena epigástrica superficial, la vena circunfleja ilíaca, así como había una arteria circunfleja, ¿no? Vena cutánea lateral, vena pudenda externa superficial. Ahora, los sistemas profundo y superficial están unidos por venas perforantes, ¿no? El sistema venoso superficial tiene válvulas. El sistema venoso profundo no tiene, o tiene muy pocas, porque
los músculos ejercen sobre el profundo una función de bombeo. Ya una vez llegado al tórax, las venas que quedan en la cabeza y el cuello casi son avalvulares, tienen una que otra válvula porque no necesitan, van con la gravedad a favor. Entonces tenemos la vena safena interna, ves que viene, que hace su recorrido desde la región premaleolar, sube y va recogiendo ramas, ¿no? La vena safena mayor tiene una serie de ramas que ya han sido estudiadas, ¿no? Y llegando ya al callado, porque va a desembocar en la vena femoral, entonces ahí están todas esas ramas que forman así como un collar de venas que drenan en la safena, y la safena hace un callado, penetra, se hace profunda, atraviesa el ligamento, una fascia de Alan Burns, y se conecta con la vena femoral, ¿no? Entonces esta vena tiene válvulas y esta es la que puede hacer insuficiencia, ya sea con la edad, con el trajín, con la posición de pie, con la ingestión de determinadas ingestión de estrógenos en exceso. Entonces, y esta vena tiene la mayor comunicante o perforante, está por encima de la rodilla. Esta vena inclusive anteriormente se sacaba para curar lo que se llaman las varices. Entonces se hacía un estudio previo de que el paciente tenía sistema venoso profundo permeable y se hacía la extirpación. Actualmente se hace ligadura o se hace con láser y se tapa su contenido, o si no, todas sus ramas. Y otro uso de la vena, pero esta vena lo usan como si fuera una arteria. Entonces, el cirujano cardiovascular, esto tiene unos 30 años de antigüedad, el uso como una arteria, se llama uso de la safena in situ. Entonces entra con un aparatito y va rompiendo las válvulas para que haya un flujo de acá próximo distal. Rompe las válvulas y va ligando todas las perforantes, las colaterales, sobre todo a nivel de la rodilla. Entonces, y una vez que ha hecho toda esa ligadura, acopla el callado hacia la arteria y se arterializa la vena safena y da irrigación en los pies isquémicos, ¿no? Esta técnica inclusive creo que ya está siendo superada, pero se ha usado, se ha arterializado la vena. ¿Por qué? Porque ya está colocada, ya está colocadita. Entonces lo que falta es quitarle las válvulas, ¿no? Con valvulótomos de diferentes tamaños, ¿no? Pero ustedes saben que el valvulótomo también puede dañar la adventicia y eso puede ocasionar trombos. Bueno, entonces esta es la vena safena y hay una safena menor que está por el lado externo, que drena en la zona poplitea. Los nervios llevan más o menos los mismos nombres: ramo cutáneo lateral, hilo inguinal, ramo cutáneo del obturador, ramos del femoral lateral. Estos son los nervios anteriores, los nervios anteriores. Ramos cutáneos femorales anteriores dan la sensibilidad anterior. Entonces la aponeurosis, acá tenemos la fascia cribiforme por donde atraviesa la vena safena, en el callado de la vena safena. Menciona, eso se llama la estrella venosa de Scarpa. Hacen como una estrella. Entonces, nombre 5 de las 5 venas que desembocan en la estrella venosa de Scarpa. ¿Ya? Entonces tiene que ser la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda interna, la pudenda lateral, ¿cómo se llama? Hay una que va rama pudenda, ¿no? Entonces son 5 ramas que desembocan en el callado de la vena safena. Y acá se ve bien cómo es el ligamento falciforme, donde está entrando a través de una fascia cribiforme. Este es el ligamento inguinal, este es el sartorio,
y este es el aductor. En el piso está el pectíneo. Ese es en la capa subaponeurótica. Y luego los músculos. Eso habría que verlo, dice vértice superior, vértice inferior, el aductor medio. Ahí están los tres aductores, ¿no? Ahí está el tensor de la fascia lata, el sartorio, el aductor mediano, el recto interno o gracilis. Entonces, la región que estamos estudiando está delimitada por el sartorio, que sirve para cruzar la pierna, músculo del sastre, el ligamento, que acá no está, y el aductor. Primero está el aductor mediano, luego el menor, luego el mayor, y el gracilis. Ya, entonces, en el piso de este triángulo de Scarpa, se llama triángulo de Scarpa, está el pectíneo. Y por debajo del nervio está el psoas ilíaco, que flexiona el muslo, ¿no? Flexiona el muslo. Entonces, triángulo de Scarpa, ligamento inguinal, sartorio, aductor mediano. Ahí se ve mejor. Y el contenido en la arteria tiene un área nerviosa y un área vascular, y el ganglio que está en el extremo, el ganglio, y hay una prolongación del ligamento que se llama el ligamento de Gimbernat, ¿no? Entonces, esta arteria femoral entra en el conducto de Hunter y se hace posterior, y va acompañada por la vena y por el nervio, hay un nervio que la acompaña. El aproximador grande, seccionado, el pectíneo, ese es el más profundo, el aductor mayor. Tensor de la fascia lata está por fuera. El recto femoral ha sido abierto, y este es el psoas, es un potente flexor. Está en la cara interna y fíjese, cuando el apéndice vermiforme está en una localización posterior, haciendo fuerza en el psoas, se ocasiona el dolor, se llama el signo del psoas. El psoas inicia la marcha. Entonces, el anillo crural. Ahí está el alumno, ¿cómo se llama? Anderson, ¿sí está? Sí, sí. Ahí en el tablón, en el trabajo de clase, hay hay uno de anillo crural, que es el de su amigo Coscarelli, que dura 3 minutos. ¿Puede pasarlo en este momento? Ya, ahí lo busca. Ya, y lo pasa inmediatamente nomás, no nos molestamos. Y esta figurita bien ilustrativa es justo de este Coscarelli, que la otra vez llegó a Lima, lo trajeron de la universidad privada. Entonces, acá hay una separación. Este es el ligamento inguinal o arcada de falopio. Acá está una separación donde está el psoas con el nervio femoral, y la parte vascular, la arteria femoral, la vena femoral y el ganglio de Cloquet. Y acá está el ligamento de Gimbernat, ¿no? Entonces, hay una celda venosa, hay una celda arterial, ¿no? Y este es el verdadero anillo, está dado por la arteria y vena y ganglio. El anillo femoral, el anillo crural. Ya, doctor. Ya, póngalo. Ah, tengo que dejar. Deje de presentar, por favor. Espere un ratito, espérese.
Espérese, mejor tenlo ahí, voy a seguir porque de repente no va a poder entrar de nuevo, ¿ya? Tenlo ahí, listo, Ya, tenlo ya. ahí. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, mejor, porque de repente voy a por ahí difícil. Ya, entonces, ya de ahí acabamos esta parte. Entonces, de nuevo, ligamento de falopio es navega, nervio, arteria, vena, espacio, ganglio, ¿no? GA, ganglio. Esa es la mnemotecnia, navega. Es la disposición. Por ejemplo, y las hernias se forman por el espacio, por la E. Por ahí sale una hernia grande, entonces imagínense, ese bulto puede tener pedazo de intestino, puede tener pedazo de vejiga, puede tener grasa nomás, pero la cosa es que es un bulto muy doloroso y casi no se siente. A veces llega paciente con abdomen agudo, o sea, un dolor abdominal intenso, en shock hipovolémico, gordo, entonces uno le examina, pero no encuentra un área dolorosa, y se olvida de examinar la región crural, donde se ve un bulto así, no muy grande, y ese es el asunto, tiene una hernia crural, porque la hernia es el contenido de la cavidad abdominal. Cuando es por debajo del ligamento es crural, y cuando es por encima del ligamento es inguinal. Eso vamos a ver en pared abdominal, ¿ya? Entonces, no, a lo que vamos es que para liberar esto uno tiene que cortar a ciegas, porque es un gordo, tiene una pared abdominal gruesa, el ligamento de Gimbernat. Primero abrir. Si el intestino está de buen color, lo regresa a cavidad. Si el intestino está malogrado, podrido, hay que sacarlo. Bueno, ese ya es otro tratamiento, hay que hacer una unión del nuevo intestino, pero el asunto es que hay que hacer un corte del ligamento de Gimbernat, que está hacia acá. Si por A o B uno se equivoca y el corte lo hace hacia adentro, corta la vena femoral y el paciente se descompensa y puede fallecer, puede morirse, ¿ya? Entonces es un corte que se hace a ciegas, uno siente la hernia que está ajustada ahí, mete la tijera y corta hacia el pubis. Entonces inmediatamente se reduce la hernia y ya uno puede cerrar ese agujero o ponerle, como ahora ponen, están de moda, le ponen un pedazo de, un parche de material sintético, ¿no? Y esa época yo no alcanzaba, o sea, con nosotros lo suturábamos eso, y es frecuente, sobre todo en hombres y mujeres mayores, la presencia de hernias crurales. ¿Ya? Entonces tenemos la arteria femoral, fíjense todas las ramas del nervio, que este nervio mixto es igual, y hay una rama que se mete junto con la arteria y vena, ¿ve? Hay una rama nerviosa que sigue, ¿no? Y el resto son ramas para los músculos, ramas para las diferentes estructuras. Entonces, nervio, arteria femoral, vena femoral. Ahí repitiendo, el sartorio ha sido cortado y los músculos, el gracilis se inserta hacia abajo en la pata de ganso. La femoral profunda, ¿ven? Las ramas circunflejas y las perforantes. Inclusive estas perforantes llegan hasta la parte de acá del muslo, dan ramas cutáneas. Y esas ramas cutáneas de acá se saca lo que se llama el colgajo chino. Colgajo chino, disecan la arteria y su vena, lo cortan y ese pedazo lo llevan a otra parte del cuerpo donde se necesita piel, cobertura. Puede ser el pie, puede ser otra parte del cuerpo. Y esto se cose, ¿no? Ese es el colgajo chino. Esa es la arteria ¿cómo se llama? El gordito Ramos, pero creo que ya se jubiló el gordito Ramos. Pero vamos a ver. La arteria de Fuchangwei, los fastidiaba a los alumnos. A ver, ¿quién me dice la rama de
¿Dónde queda la arteria de Fu Chang Wei? Es una de las perforantes que llega a una rama cutánea. Bueno, entonces, Fu Chang Wei es un cirujano taiwanés excelente que hace operaciones de traslados con emboque con microscopio, con suturas muy finas. Entonces tenemos la arteria anastomótica magna que llega hasta la rodilla, que es una rama que llega, probablemente es la arteria genicular, esa que vemos. Entonces la arteria anastomótica nace dentro del conducto de Hunter. Los hermanos Hunter pues son ingleses, ¿no? En el punto en que la femoral se convierte en poplitea, se divide en dos ramas, una profunda y la otra superficial, ¿ya? La otra superficial. Entonces los hermanos Hunter han formado la Sociedad Hunteriana de Anatomía con sede en Londres. Entonces todo anatomista que se preste de eso tiene que visitar el Museo Hunteriano que está en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, un colega que es compañero de promoción que trabajó en Johns Hopkins, Oscar Ramírez, que es plástico, ahí se tomó una foto en el Museo Hunteriano, ¿no? Ese museo es clave para la gente que hace anatomía. Bueno. Tenemos la vena femoral, fíjense, es una vena grande, es una vena sola, fíjense. La vena femoral es una sola, y la vena tiene la rama, la femoral profunda. Dice, la vena femoral es continuación de la poplitea, sigue la arteria femoral desde el anillo del tercer aductor hasta el ligamento inguinal. Ahí falta, recién están saliendo Entonces tenemos el nervio femorocutáneo que sale del abdomen, perfora la aponeurosis y desciende por la cara anterior. El ramo crural, que da una rama genitocrural, que llega al triángulo de Scarpa, perfora la fascia cribiforme, y el nervio crural que da ramas músculo cutáneo interno y músculo cutáneo externo. La rama músculo cutáneo interno es la que acompaña a los vasos femorales. Espérese. Entonces las ramas son músculo cutáneos, nervio accesorio, nervio para la arteria femoral, nervio para el cuádriceps, nervio para el psoas ilíaco. Y los linfáticos atraviesan el septum, ¿no? Para terminar en los ganglios ilíacos externos. A ver, espere. No, eso ya lo hemos hecho. Tenemos la región obturatriz. Entonces, es una región difícil, profundamente queda por fuera el lado interno de la articulación de la cadera, por dentro la rama isquiopubiana, por arriba la rama horizontal del pubis, por abajo el isquio. Superficialmente, por delante el borde anterior del recto interno, por detrás el borde interno del aductor mayor, por arriba el pliegue genitocrural y por abajo una horizontal que es continuación de la que limita la región inguinocrural. Músculos de la región obturatriz. El primer plano tenemos el músculo del recto interno y el aductor mayor que descienden de la rama isquiopubiana al muslo. Posteriormente el aductor menor que viene del cuerpo del pubis y profundamente el obturador externo. Todas estas estructuras son inervadas por el nervio obturador.
con excepción, esperen un ratito. Vasos y nervios de la región obturatriz. Tenemos la arteria obturatriz que rodea el borde interno del agujero obturador emitiendo varias ramas a los músculos obturador externo, pectíneo, recto interno y aductores. Durante su trayecto se anastomosa con la arteria circunfleja anterior y envía ramas genitales para las capas testiculares y labios mayores. La vena obturatriz, generalmente es única, está situada un poco por debajo y por dentro de la arteria homónima. Atraviesa el conducto para ir a abrirse en la ilíaca interna. Nace en la raíz del muslo por la reunión de las venas satélites de las ramificaciones de la arteria homónima. Nervio obturador. Es rama del plexo lumbar. Después de haber proporcionado el nervio superior del obturador externo, se divide en dos ramos. Un ramo anterior que va al aductor menor, al aductor medio y el recto interno. Y un ramo posterior que después de haber proporcionado un ramo articular para la cadera, da ramos al obturador externo y el aductor mayor. Tenemos el conducto subpúbico. Entonces vemos la cara interna, el conducto subpubiano, es un conducto osteofibroso que corresponde al canal subpúbico y comunica la excavación pélvica con la anterointerna y el muslo. Formado por arriba por el canal subpúbico, por abajo por el borde superior del músculo obturador interno, por el borde superior de la membrana obturatriz, por el canal mencionado, y por el borde superior del músculo obturador externo. Entonces ese es el conducto subpubiano. Funciones de la cadera: sostener la parte superior del cuerpo, ya sea sentado o parado. Transferir el peso del esqueleto axial al esqueleto apendicular. Y proporcionar sitios de fijación para los poderosos músculos de la locomoción, de la postura y de la pared abdominal. Los músculos de la articulación de la cadera tienen doble responsabilidad, proporcionan funciones dinámicas necesarias para subir y bajar la extremidad, así como las funciones de estabilización necesarias para estar de pie, caminar o hacer otros ejercicios que soportan peso. Este complejo sistema de músculos funciona en sinergia para proporcionar la energía para mover la cadera en todas las direcciones, así como para estabilizar la extremidad inferior durante las actividades que soportan el peso. Yo creo que esa es la última. Muy bien. A ver, alumno, pase el anillo crural. Ya terminamos. Ahí está, Anderson. ¿Puede dejar de compartir? Ya, ahora sí. Y le hablo también a la delegada para que prepare la disección de la región glútea, que también está ahí nomás, o usted mismo, acabando, ¿ya? Ya dejé. ¿Cómo les va? Bueno, voy a hablarles un poquito de anillo crural. Vamos a situarnos en este hueso, en el hueso coxal, donde vamos a ver que existe un elemento fibroso que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Si lo ponemos en un esquema, acá lo vemos bien en color verde. Es la cintilla iliopubiana, también conocida como arcada femoral, arcada crural, cintilla de Thomson, arcada de falopio, arcada de pupar, diferentes sinónimos para una misma estructura, para un elemento fibroso que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Esta cintilla, este elemento fibroso, este ligamento, me delimita
con el reborde del hueso coxal un espacio que se llama arcada femoral o arcada crural, que es un pliegue de paso, un punto de paso entre la pelvis y el muslo. Entonces, tendríamos dos arcadas femorales o dos arcadas crural. La arcada femoral como espacio y la arcada femoral como ligamento. Es decir, se puede llamar arcada femoral o arcada crural al espacio y también se lo llama al ligamento. Por eso yo prefiero llamar al ligamento cintilla iliopubiana y sin ninguna sinonimia. Y al espacio arcada crural. Vamos a ver que hay un grupo de fibras, arcada crural o arcada femoral. Hay un grupo de fibras de la cintilla iliopubiana que no van al pubis, sino que mueren, terminan a nivel de la cresta pectínea, a este nivel. Son las denominadas fibras que constituyen la cintilla iliopectínea. Esta cintilla iliopectínea me divide a la arcada femoral en dos espacios. Un espacio externo que se llama celda externa o músculo nerviosa y un espacio interno o celda interna o celda vascular o anillo crural. Si lo ampliamos un poquito vamos a ver que por la celda externa o músculo nerviosa va a venir bajando un músculo que es el psoas ilíaco, que se va a insertar en el trocánter menor del fémur. El psoas ilíaco va a estar cabalgado por un nervio que es el nervio crural. Y aquí por fuera debemos pasar el fémoro cutáneo. Entonces, de la cintilla iliopectínea hacia afuera tenemos la celda músculo nerviosa, por donde viene descendiendo el psoas ilíaco cabalgado por el nervio crural. Ahora bien, la celda interna se denomina vascular o anillo crural. Acá encontramos un apelotonamiento de fibras que son dependencia de la cintilla iliopectínea, que refractan y se apelotonan en este ángulo, formando lo que se llama ligamento de Gimbernat. Aquí tendríamos un músculo que es el músculo pectíneo, aquí lo vemos. Entonces vamos a ver que hay un grupo de fibras que se dirige hacia afuera del ligamento de Gimbernat, este grupo de fibras, que se juntan a la aponeurosis del músculo pectíneo y al periósteo de la lámina cuadrilátera del pubis y forman lo que se llama ligamento de Cooper. Entonces, de esta manera encontramos el anillo crural, formado hacia adelante por la cintilla iliopubiana, hacia adentro por el ligamento de Gimbernat, hacia atrás por el ligamento de Cooper y hacia afuera por la cintilla iliopectínea. Acá lo vemos arriba, a la cintilla iliopectínea lo vemos como el límite superior, pero recordemos que la posición anatómica es un individuo de pie y mirando hacia adelante, con las manos en supinación, o sea que esto sería anterior. El ligamento de Cooper entonces está formado por fibras de expansión externa del ligamento de Gimbernat, por el periósteo de la lámina cuadrilátera del pubis y por la aponeurosis pectínea. Este anillo crural va a estar segmentado por dos tabiques anteroposteriores en tres celdas. Una celda interna o linfática, donde encontramos los ganglios inguinales profundos, de los cuales uno es más importante y recibe el nombre de ganglio de Cloquet. Una celda media, por donde viene subiendo la vena femoral y al atravesar aquí pasa a llamarse vena ilíaca externa. Y una celda externa o arterial, por donde viene bajando la vena ilíaca externa, que cuando pasa por este sitio cambia de nombre y se llama arteria femoral. Esto es entonces el anillo crural. Lo volvemos a ver acá, en una vista también desde abajo. Cintilla iliopubiana, cintilla iliopectínea, ligamento de Gimbernat, ganglio de Cloquet, vena femoral, arteria femoral, psoas ilíaco, nervio crural y pectíneo. Bueno, espero que haya quedado. Hasta luego. Vas a la disección de la región glútea, Anderson.
A ver, ahí está Sabina Tocto. Talía Tocto. Presente, doctor. Ya. Entonces, primero vamos a ver la película. Ya, dele. No se olvide de tomar la foto con la asistencia. Hola, ¿Vale? mi nombre es Alfonso Valverde. Soy doctor en Medicina y Cirugía y profesor titular de Universidad del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Valencia, en España. La anatomía humana es una asignatura troncal en la mayoría de titulaciones universitarias pertenecientes al área de las ciencias de la salud. Un buen conocimiento de la anatomía humana es imprescindible para entender tanto la fisiología como la patología del cuerpo humano. Por tanto, es fundamental para adquirir las bases necesarias que permitan un ejercicio profesional posterior óptimo. Para nuestra escuela anatómica, sin duda, la mejor forma de adquirir esos conocimientos anatómicos es acudir directamente al cadáver. Para nosotros, la visualización, identificación y establecimiento de relaciones de las principales estructuras anatómicas directamente en el cadáver es insustituible en el proceso de aprendizaje de la anatomía humana. Desgraciadamente, en la mayoría de nuestras escuelas y facultades, la falta de tiempo y de recursos, tanto materiales como humanos, impiden que todos los alumnos tengan la oportunidad de estudiar sobre el cadáver las veces y el tiempo que un conocimiento tan extenso como la anatomía humana requiere. Por ello, desde nuestro departamento hemos elaborado una serie de vídeos en los que se muestran las principales estructuras anatómicas directamente sobre el cadáver, con el fin de que el alumno pueda estudiarlas tantas veces como precise y en el momento que le resulte más oportuno. Con ese propósito los hemos elaborado. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en que el material resultante sea de calidad. Esperamos sinceramente que os gusten, pero sobre todo que os sean de máxima utilidad. Un saludo. El vídeo que vais a ver a continuación pertenece a la serie de disecciones del sistema musculoesquelético. Concretamente, el vídeo que vamos a ver ahora muestra las principales estructuras que se pueden observar durante la disección de la región glútea. Vamos con la disección de la región glútea, donde localizaremos la musculatura llamada pelvitrocanteria. Una musculatura, como vamos a ver, inervada por ramas procedentes de los nervios glúteo superior o glúteo inferior y en algunos casos por ramas directas del plexo sacro. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es hacer los cortes sobre la piel para retirarla. En este caso, practicaremos una incisión superior que seguirá el borde de la cresta ilíaca, una incisión vertical a través de lo que sería la línea media, la cresta sacra media, y finalmente una incisión inferior que hemos practicado por debajo del pliegue glúteo. Retiramos la piel, como siempre, intentando que quede la mayor cantidad de tejido sobre la pieza anatómica para, posteriormente, como veis en este plano, eliminar toda esa grasa, ese tejido celular subcutáneo, que en el caso de esta región es bastante grueso y abundante, y empezar a ver las estructuras. Aquí a este nivel, los nervios cutáneos que pueden llegar son ramas procedentes de los clúneos superiores, los clúneos medios y los clúneos inferiores, que son los únicos en los que todavía podemos conservar algunos de los ramilletes que vemos aquí, procedentes de esta parte más inferior de la región cutánea que cubre la región glútea. Estas ramitas van a incorporarse, como luego veremos, al nervio cutáneo femoral posterior. El resto, las ramas procedentes del clúneo medio y del clúneo superior, en la disección han sido eliminadas. Lo primero que vamos a hacer es desinsertar y aislar este primer músculo que vemos una vez hemos eliminado la grasa, el gran glúteo mayor. Para ello nos interesa retirar también la piel de la parte posterior del muslo, ya que la inserción más distal del mismo va a quedar en esta otra región. Por tanto, como ya lo teníamos previamente realizado los cortes, retiramos la piel también y así podemos ver, como veis, el glúteo mayor en toda su extensión. Como digo, procedemos a identificar el borde inferior del mismo, el borde superior, en el que, como os fijáis, hemos retirado un importante acúmulo de grasa que cubriría esta zona más superior y lateral de la cara posterior de la pala ilíaca. El músculo que quedaría sería ya directamente el glúteo medio, que veremos a continuación, y como vemos, el glúteo mayor no llega a esta zona superior y lateral de esta región glútea. Por tanto, una vez identificados los bordes, procedemos a separarlo del plano inferior, desinsertarlo de la zona de cresta ilíaca que queda aquí, el sacro y el propio ligamento sacrotuberoso que tenemos debajo, y dejamos enganchado el músculo en su inserción a nivel del fémur. Quedará a la vista ya, por tanto, el plano medio y parte del plano más profundo, en el que, como vemos, llama la atención, por debajo de lo que era el glúteo mayor y la parte que no cubría el mismo, el glúteo medio. Aquí lo vemos también cómo se engancha en el trocánter mayor del fémur. Este glúteo medio está separado de este otro músculo llamado piramidal o piriforme, que
también va a venir desde el fémur, desde la fosita intertrocanteria que tenemos en la base del trocánter mayor, estará separado por este pedículo vasculonervioso correspondiente a los vasos glúteos superiores y nervio glúteo superior. Estos se encargarán fundamentalmente de la inervación y vascularización de este glúteo medio, del tensor de la fascia lata, incluso del glúteo menor, que se encontrará en el plano ya más profundo debajo del glúteo medio. Como vemos, aquí estará el piriforme o piramidal, que por debajo da salida a elementos, como vemos, que salen por el orificio infrapiriforme. Entre ellos destaca sobre todo este gran nervio, el nervio ciático, como decíamos, este otro nervio cutáneo sensitivo al que se incorporaban las ramitas estas cluneas inferiores, es el nervio cutáneo femoral posterior, y aquí vemos seccionados elementos del pedículo vasculonervioso que se dirigía hacia el glúteo mayor, correspondientes a los vasos y nervios glúteos inferiores. El resto de la musculatura pelvitrocantera la podemos apreciar por debajo del nervio ciático. Retiraremos también el nervio cutáneo femoral posterior. Vamos a retirarlo mejor hacia el otro lado. Y así podemos observar, efectivamente, la presencia de este musculito que vamos a retirar para que veáis dónde tiene origen el tendón. Ahí lo estáis viendo. Ahí tenemos el origen. Fijaros prácticamente en la misma zona donde venía a parar el piramidal o piriforme, por tanto esa fosita intertrocanterea. De este mismo punto arranca, como veis, este otro tendón en el que vemos engancharse este músculo pequeño, el gemelo o gémino inferior, y por arriba este otro que es el gemelo o gémino superior. Vamos a verlos ahora, efectivamente, como aquí teníamos al gemelo superior, aquí al gemelo inferior, y entre uno y otro, fijaros cómo queda este tendón que empieza ahí ya a convertirse en fibras musculares correspondientes al obturador interno. Ahora lo veremos mejor retirando el ligamento que tenemos cubriendo toda esta zona, por donde desaparecen estas estructuras, que sería el ligamento sacrotuberoso. Como veis, el gemelo superior acabará desde ese origen sobre el tendón del obturador interno, sobre la espina ciática, que luego veremos señalada al final de la punta. Y el otro, el gemelo inferior, terminará sobre las proximidades de la tuberosidad isquiática, que tenemos situada aquí mismo. El último de los musculitos, que tenemos justo debajo de todos estos de la musculatura pelvitrocantera, es esta lámina cuadrilátera que vemos y que corresponde al cuadrado femoral, ¿de acuerdo? Vamos ahora a desinsertar este ligamento sacrotuberoso que vemos aquí con forma prácticamente de reloj de arena, más estrecho en el centro, más ancho en sus inserciones tanto en el sacro como en la tuberosidad isquiática. Lo vamos a hacer ahuecando el mismo y, como veis, seccionando por la parte superior. De esta forma lo vamos a dejar aquí, pondremos una pinza para que se sujete y nos permita observar las estructuras que pasan por debajo del mismo. Como hemos visto, estará en primer lugar este músculo, que es el músculo obturador interno. Fijaros cómo está separado, ahí se observa, ahí lo tenemos, separado del gemelo inferior. El gemelo inferior termina sobre el hueso, aquí en las proximidades, como hemos dicho, de la tuberosidad isquiática, mientras que el obturador interno va a resbalar por la rama isquiática y se dirigirá hacia el interior de la pelvis para tapar el agujero obturador desde el interior, de ahí el nombre de obturador interno. Lo mismo pasará, como veis aquí, en el borde superior. Ahí está claramente la separación con el gemelo superior, que vemos ahí cómo termina, aquí ya es hueso, y esto corresponde a la punta de la espina ciática, donde terminará este gemelo superior, que también se origina en el tendón del obturador interno, que como hemos dicho procede de la fosa intertrocanteria. Vemos este paquete vasculonervioso formado por el nervio pudendo, que como sabéis pues se dirige hacia la zona ya de la fosa isquional y entrará hacia el perine para dirigirse pues, a la musculatura del transverso del perineo, profundo y superficial, de la musculatura esfinteria externa, pues, para la uretra y para el ano, y también para la musculatura eréctil, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, el músculo, el nervio que diga pudendo. Justo debajo observamos la vena. Vamos a coger otra pinza para poder retirarnos esta parte del pedículo glúteo inferior. Ahí está la vena, que es mucho más oscura, ¿de acuerdo? Y justo debajo, en este caso, no está inyectada el látex no ha penetrado en la arteria correspondiente a los vasos, vena y arteria pudendos internos, ¿de acuerdo? Que acompañarán al nervio pudendo hacia esa región, como hemos dicho, perineal. Como veis, bueno, este pedículo vasculonervioso del pudendo y los vasos pudendos internos tendrían la característica de que también salen por el espacio infrapiriforme, que recordemos una rendija que queda en la parte inferior del agujero ciático mayor, pero también entran por debajo, ahí estará el ligamento sacrociático, estarán por encima del ligamento sacrociático, pero como veis por debajo del ligamento sacrotuberoso, por tanto penetrarán también por el agujero ciático menor, que sería este espacio de aquí. Por tanto, son elementos que atraviesan tanto el agujero ciático mayor, por su porción de agujero infrapiriforme, pero también el agujero ciático menor, ¿de acuerdo? Para dirigirse a la zona que hemos dicho antes del períneo. Finalmente, en la región donde teníamos el glúteo medio, todavía tendremos un plano profundo, para lo cual hemos de desinsertar en toda su zona de región glútea, sobre la pala ilíaca, al músculo glúteo medio. Lo vamos a desinsertar no solo en el borde de la cresta ilíaca, sino, como digo, en la superficie de esta cara glútea de la
pala ilíaca. Al levantarlo podemos observar cómo efectivamente aparece en profundidad el músculo glúteo menor. Aquí se ve claramente sus fibras tendinosas, este que llega tan solo hasta la mitad de esta cara posterior de la pala ilíaca y como corresponde ya al plano más profundo de la región glútea. Aquí quedaría los vasos y nervios glúteos superiores que van por el espacio suprapiriforme y aquí, como veis, una parte de ellos discurría por el espacio entre el glúteo menor y el glúteo medio, mientras que otra parte, como recordáis, venía por la parte superior. ¿De acuerdo? Esto sería, por tanto, el final de la disección de la región glútea. Pasa por favor región inguinal, ahí hay disección de la región inguinal, es más chiquito. Está Anel, no se olvide de tomar la foto para la asistencia. Doctor, hay una de la obturatriz. ¿Esa también? No, pero pasa primero la femoral. No se encuentra, solamente subido de la disección región glútea. Ahí, entonces pasa la obturatriz, pues. Doctor Jorge, buenas tardes. Doctor, tengo yo después un video de la región justo inguinal. Puede servir de repente después, al final, doctor. Ya listo, Lucho. Está bien. Vamos a presentar una disección de la región obturatriz. Pero primero los cortes. Un corte transverso proximal de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Después, un corte transverso distal 15 centímetros debajo del anterior. Estos van a ser unidos por una incisión curva sagital. Vamos a reflejar los tejidos para encontrarnos con diferentes elementos anatómicos. Lo primero que vamos a identificar en esta región son los nervios abdominogenitales. Aquí podemos identificar el superior y más abajo nos encontramos con el inferior. Por encima de este nos encontramos con la vena pudenda externa, proveniente de la vena femoral. Después nos encontramos con un ramo cutáneo de la vena safena interna. En la parte externa de esta nos encontramos con una rama cutánea del génito crural. En su porción femoral. Luego pasaremos a identificar varios ganglios, el ganglio distal y luego el ganglio proximal. Estos son ganglios superficiales, los cuales son muy abundantes en la región. Nos encontramos con las cribas de la lámina cribosa. Retiramos la aponeurosis superficial junto con todos sus elementos anatómicos para encontrar los siguientes. La vena safena interna. Esta va a emitir varios ramos colaterales. Uno de ellos es el colateral interno. Después pasaremos a explicar los abdominales. Este es el abdominogenital, epigástrico, y después pasaremos con la circunfleja ilíaca.
Esta vena es la vena superficial femoral, que va en la parte externa de la safenia. Después nos encontramos con las venas pudendas. Debajo de se puede ver la anastomosis que forma el callado. Este callado va a ser una comunicación con la vena femoral, que la podemos encontrar aquí en su recorrido. Esta es una vena de gran calibre. Debajo de este callado nos vamos a encontrar con las arterias pudendas externas. Aquí se identifican las inferiores. Más arriba encontramos las superiores. Esta región está repleta de ganglios de diferentes tamaños. Estos son inguinales superficiales. Están conectados por conductos linfáticos. Aquí se ve el ganglio de Cloquet, una porción de él. He aquí otros pequeños ganglios. Estos están conectados por un conducto linfático. Reflejamos la aponeurosis profunda para identificar los músculos de nuestra región. Primero, el recto interno, también conocido como Brasil. Este tiene su inserción proximal en la sínfisis del pubis y la distal en el tendón común de la pata de ganso. Más externamente, identificamos al aductor largo o mediano. Este músculo tiene su inserción proximal en el pubis y su inserción distal en el tercio medio de la línea áspera. Aquí podemos ver al aductor mayor. Este tiene su inserción proximal en el pubis y la distal en toda la línea áspera. Externamente encontramos al pectíneo. Este se inserta en la cresta pectínea proximalmente y distalmente en la cresta del pectíneo. Aquí podemos encontrar a la arteria femoral, proveniente de la ilíaca externa, y desemboca en la poplitea. Aquí se puede ver cómo cortamos el callado de la vena femoral, pero se puede seguir identificando por su trayecto, que es cruzada por la arteria. Externamente se ven las ramas cutáneas anteriores del nervio crural. Ahora, el músculo sartorio. Este tiene su inserción proximal en la espina ilíaca anterosuperior y la distal en el tendón común de la pata de ganso. Profundamente encontramos al aductor menor. Este va a tener una inserción proximal en el pubis y una distal en el intersticio de la línea áspera. Aquí vemos al aductor mayor ya cortado. Ahora reflejamos los músculos anteriores para ubicar el músculo obturador externo. Este tiene una inserción proximal alrededor de todo el agujero obturador y una distal en el trocánter mayor. Aquí se puede ver el nervio obturador. Este pasa por el canal subpúbico y penetra la membrana obturatriz, junto con la arteria obturadora. Esta está en la parte externa del nervio. Aquí vamos a identificar la membrana obturatriz.
se puede ver cómo está alrededor de todo el agujero obturador. Estas son varias inserciones de ligamentos a lo largo del agujero obturador. Aquí se puede apreciar mejor. Pasa por favor el video del doctor Rueda. Ya el último ya. Anderson, buenas tardes. Hay un grupo de videos que dice P5, videos, y ahí dentro hay 3. Pasa nada más el número 5, que dice P5, perdón, el P5 video 1. Ese nomás, por favor. El que dice P5 video 1. Listo, doctor. Gracias. Moral. Se muestra aquí el ligamento inguinal. Es una densa banda que forma la parte más inferior de la pared abdominal anterior. El ligamento inguinal discurre desde la espina ilíaca anterior superior hacia el tubérculo púbico. El ligamento inguinal no es una estructura aislada, sino que es el borde inferior de esta gran hoja de material parecido a un tendón, la aponeurosis del oblicuo externo. Aquí se observa el ligamento inguinal. La fascia lata, que ya hemos visto, se une al ligamento a lo largo de esta zona. El espacio entre el ligamento inguinal y la rama superior del pubis está ocupado parcialmente por los músculos ilíaco y psoas, y parcialmente, como veremos, por el nervio, la arteria y la vena femorales, y los nódulos linfáticos inguinales. El otro músculo en escena es el obturador externo. Añadamos ahora a la escena el resto de músculos del muslo y observemos el triángulo femoral. Aquí se ve la fascia lata, que ha sido conservada intacta. Aquí ha sido eliminada. El triángulo femoral es el nombre que se ha dado a este profundo hueco. Está delimitado lateralmente por el sartorio, medialmente por el aductor largo y superiormente por el ligamento inguinal. En las profundidades del triángulo, el pectíneo, el psoas mayor y el ilíaco discurren hacia sus inserciones. Ahora que ya conocemos el ligamento inguinal y el triángulo femoral, podemos continuar y determinar los vasos sanguíneos de la región de la cadera. Comenzaremos con una breve observación de las venas principales. Casi todas las venas de la región discurren paralelas a las arterias del mismo nombre, así que no será necesario verlas todas por separado. Solo hay una vena importante que sí hay que mirar y que no tiene arteria correspondiente: la vena safena mayor. La vena principal tiene un nombre que hay que comprender. Por debajo del ligamento femoral se denomina vena femoral. Por encima del ligamento inguinal se denomina vena ilíaca externa. Sucede lo mismo con la arteria. Los vasos en sí mismos no cambian, sí sus denominaciones. Aquí se observa el muslo. Solo se ha eliminado la piel. La espina ilíaca anterior superior se puede observar aquí. Aquí se encuentra la vena safena mayor, que comienza a nivel del tobillo hasta la parte superior del muslo. Se elimina toda la grasa para visualizarla mejor. El ligamento inguinal discurre desde aquí hasta aquí. Aquí se observa la fascia lata. Diversas venas superficiales de otras partes de la región desembocan en el extremo superior de la vena safena mayor, la cual pasa a través de una abertura en la fascia lata, el hiato safeno. Aquí, cerca de la parte superior de la vena safena, hay dos de los nódulos inguinales linfáticos. Los principales vasos linfáticos que drenan la extremidad inferior pasan por debajo del ligamento inguinal aquí. Para observar dónde termina la vena safena, se retira la fascia lata y la grasa que hay debajo.
Se muestran aquí los vasos sanguíneos principales de la pierna, muslo, la vena femoral y la arteria, y este es el nervio femoral. La vena safena mayor termina en su desembocadura en la vena femoral aquí. La vena femoral discurre por debajo del ligamento inguinal. Para observar hacia dónde se dirige, se retira la pared abdominal y se deja únicamente el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, y esta la parte superior del pubis. En este punto, la vena se denomina vena femoral. Aquí por encima del ligamento inguinal, se denomina vena ilíaca externa. Es exactamente el mismo vaso. Para observar hacia dónde se dirige, se retira la arteria. Se muestra aquí el músculo psoas mayor. La vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna para formar la vena ilíaca común. Las venas ilíacas comunes derecha e izquierda se unen en la línea media para formar la vena cava inferior. Ahora se eliminan de la escena todas las venas de manera que podamos ver las arterias. Se observarán primero las arterias ilíacas interna y externa. Luego se examinarán las arterias femoral y femoral profunda, que irrigan casi la totalidad de la extremidad inferior. Luego se observarán las arterias glúteas, que irrigan la región glútea. Aquí se observa la aorta abdominal, que se divide para dar origen a las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. A su vez, las ilíacas comunes se dividen en arteria ilíaca interna y externa. La ilíaca externa discurre por debajo del ligamento inguinal y emerge del mismo convertida en arteria femoral. La arteria femoral da origen a dos pequeñas ramas y una gran rama. Las ramas pequeñas se denominan arteria circunfleja ilíaca superficial, que discurre lateralmente, y pudenda externa, que discurre medialmente. La rama grande es la arteria femoral profunda, que observaremos en un instante. La arteria femoral tiene un trayecto descendiente y pasa por debajo del músculo sartorio. Seguiremos su curso adicional en la próxima sección de este video. Por debajo del punto donde da origen a la femoral profunda, la arteria femoral es conocida como arteria femoral superficial. Irriga todo desde aquí hacia abajo. Sin embargo, la arteria principal que irriga el muslo es la femoral profunda. Para seguir la arteria femoral profunda, se elimina la arteria femoral. También se eliminan el músculo sartorio y el nervio femoral. Al principio de su recorrido, la arteria femoral da origen a dos grandes ramas, la arteria circunfleja femoral medial y la arteria circunfleja femoral lateral. Pasa por detrás del aductor largo, que se eliminará después. Aquí se muestra el pectíneo, el aductor corto, el aductor mayor y el recto femoral. La arteria femoral profunda se dirige hacia abajo frente al aductor corto y al aductor mayor. Da origen a numerosas ramas musculares, incluyendo algunas que discurren hacia atrás a través del aductor mayor, irrigando los músculos posteriores del muslo. Regresemos ahora a la parte de arriba, a la arteria ilíaca interna, para observar los vasos glúteos que irrigan la región glútea. Se ha eliminado el lado izquierdo de la pelvis para tener una mejor visualización. Aquí se muestra la arteria ilíaca interna. Sus ramas que se dirigen a las vísceras pélvicas se han dividido. Aquí se muestran las arterias glútea superior y glútea inferior, con origen en la ilíaca interna. Ambas se dirigen hacia atrás a través del foramen isquiático mayor, una por encima y otra por debajo del músculo piriforme, que se localiza aquí. Para observar cómo emergen, vayamos directamente hacia atrás y eliminemos el glúteo mayor. Aquí se muestra el piriforme, y aquí el glúteo medio. De nuevo, todas las venas han sido eliminadas para simplificar la escena. Aquí se muestra la arteria glútea superior, y aquí se muestra la arteria glútea inferior, que se ramifica para irrigar los músculos de la región glútea. Una vez identificados los vasos sanguíneos de la región coxal, continuaremos con los nervios. Observaremos primero los nervios femoral y obturador, que inervan el muslo en su cara anterior y en su cara medial. Luego observaremos los nervios glúteos y los nervios isquiáticos, que inervan la región glútea y la parte posterior del muslo. Todos los nervios del muslo provienen de las ramas anteriores de los nervios segundo a quinto lumbares y segundo y tercer sacros. Para identificar su origen, observemos la columna lumbar y sacra. Debajo de cada vértebra hay un foramen intervertebral.
De cada foramen surge un ramo anterior. El ramo anterior de los nervios sacros emerge del foramen sacro anterior. Cada ramo anterior se numera de acuerdo con la vértebra o segmento sacro que está por encima de ella. Aquí se muestra la tercera vértebra lumbar y aquí se origina el ramo L3. Comenzaremos con la observación de los nervios femoral y obturador. Este es el nervio femoral y este es el nervio obturador. La estructura blanca que se encuentra entre los mismos es el tendón psoas mayor. Ambos nervios tienen origen en el plexo lumbar, que se encuentra aquí dentro de la masa muscular del psoas mayor. El nervio femoral nace lateral al psoas mayor y el nervio obturador medial al mismo. Sigamos el trayecto del nervio femoral. Discurre a través del músculo ilíaco y pasa por debajo del ligamento inguinal, justo lateral a la arteria femoral. Por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral da origen a múltiples ramos. El nervio femoral inerva el ilíaco, las 4 porciones del cuádriceps, y también el pectíneo y el sartorio. Observemos ahora el nervio obturador. Emerge por debajo del borde medial del psoas mayor, cruza el ala del sacro, luego discurre a lo largo de la parte posterior de la rama isquiopubiana, abandona la pelvis pasando hacia adelante a través del foramen obturador, justo por encima del obturador externo. Para observar su salida, se retira el pectíneo. Aquí se encuentra el nervio obturador, emergiendo por encima de la parte superior del obturador externo. Sus ramos discurren hacia abajo entre los músculos aductores. El nervio obturador inerva los músculos obturador externo, aductor corto, aductor largo y la parte anterior del aductor mayor. Bien, doctor, eso era